¿Qué pasa cuando alguien se entiende demasiado bien a sí mismo y aún así no logra encajar en el mundo? ¿Qué tan roto tienes que estar para sentir que no eres digno de ser humano? Hola, yo soy Gaby, espero que estén muy bien. Quiero darles la bienvenida a Gaby into Books y hoy les quiero hablar de Indigno de ser humano de Osamu Dazai, un libro que me dejó pensando por mucho tiempo después de cerrarlo. ¡Close del libro! Siempre hacía close del libro. Indigno de ser humano no es una novela en el sentido tradicional, con una trama clara, personajes secundarios y todo eso. Está construida a partir de cuadernillos, fragmentos de la vida de alguien que decide contar solo lo que considera relevante, junto con las reflexiones que le deja al haberlo vivido, como si estuviera intentando poner en palabras todo lo que nunca pudo decir en voz alta. Ese alguien es Yoso, un bufón, alguien que hace reír, que exagera, que actúa, no porque quiera, sino porque es la única forma que encuentra de relacionarse con otros y sin que descubran lo que realmente hay debajo. Porque en el fondo, Yoso no solo no entiende a los humanos, les tiene miedo. Y al mismo tiempo es una persona que parece entenderse demasiado bien a sí misma, pero que es incapaz de encajar en el mundo de los demás. Quizás por eso siente que no es digno de ser uno. Mi vida ha estado llena de vergüenza. La verdad es que no tengo la más remota idea de lo que es vivir como un ser humano. Desde niño yo sentía que algo no estaba bien. No entendía cosas que para los demás eran completamente normales. Por ejemplo, al inicio del libro cuenta cómo de pequeño le gustaba subir y bajar por el puente de una estación de tren, hasta que descubrió que no estaba ahí para divertirse, sino simplemente para que la gente cruzara de un lado a otro. Y ese tipo de cosas lo marcaban más de lo que deberían, porque para él, este tipo de descubrimientos no eran pequeños, eran pruebas de que el mundo funcionaba de una forma fría, simple, casi vacía. Desde muy temprano empezó a sentir que era diferente, que había algo en los demás que él no lograba entender, y poco a poco esa diferencia se convirtió en algo más fuerte, en miedo. No incomodidad, no timidez, miedo real a los seres humanos, a cómo actúan, a lo que esconden, a esa capacidad de parecer tranquilos y vivir como si nada. Las personas son como una vaca pastando tranquila que, de repente, levanta la cola y descarga un latigazo sobre el tábano. Basta que se dé la ocasión para que muestren su horrenda naturaleza. Y como no sabía relacionarse con ese mundo, encontró una solución. Se convirtió en un bufón. Empezó a hacer reír, a exagerar, a actuar, no porque quisiera, sino porque es la única forma que encontró de encajar, de sobrevivir sin que nadie se diera cuenta de lo que realmente sentía. Mantuve mis agonías solitarias encerradas en el pecho, y mi melancolía e inquietud ocultas tras un ingenuo optimismo. Cuando Yoso conoce a Tsuneko, que lleva un tiempo usando el alcohol y las prostitutas como forma de atacar su miedo a los humanos, aunque sea momentáneamente, es la época de Horiki, que si alguien me pregunta es el peor amigo que existe. Pero bueno, hasta ese punto sus relaciones con las mujeres tampoco parecen significar mucho. Es en ese contexto en el que aparece Tsuneko, una camarera de un café. Yoso llega al café, prácticamente diciendo que no tiene dinero, y desde el inicio algo es diferente, porque a diferencia de sus otras relaciones, con Tsuneko no hay esa distancia ni esa sensación de estar actuando todo el tiempo. Hay algo en ella, una tristeza profunda que él mismo menciona. Y eso es importante porque no estamos viendo a alguien que viene a salvar a Yoso, estamos viendo a alguien que también está rota. Y aún así, Yoso llega a decir algo que no dice casi nunca durante todo el libro, que fue feliz. La noche que pasé con la esposa de aquel delincuente acusado de estafa fue muy feliz y liberadora. Imagino que no volveré a usar en estos cuadernos unas palabras tan decididas y sin vacilación, pero como muchas otras cosas en su vida, Yoso no sabe cómo sostenerlo. Los cobardes temen hasta la felicidad. Se aleja, y cuando lo hace, esa sensación empieza a desaparecer, como si la felicidad que había encontrado no fuera algo que pudiera quedarse, sino algo que se iba borrando poco a poco. Se aleja, vuelve,
Y en medio de todo eso, terminan tomando una decisión absurda, impulsiva, pero muy coherente con la forma en la que él ve el mundo. Deciden morir juntos. Y lo más perturbador no es la decisión en sí, sino el cómo la cuenta, sin drama, sin una gran declaración, casi como si fuera la conclusión lógica de dos personas que no saben qué más hacer. Se lanzan al mar, ella muere, él no. Y hay algo muy extraño en cómo recuerda todo esto después, porque dice que nunca amó a nadie como a Tsuneko, pero ni siquiera logra recordar bien ni su nombre ni su rostro. Cuando la menciona por primera vez, agrega casi de pasada, creo que sí se llamaba. Esa frase me detuvo en seco, porque no es que no le importara, es que Yosu no sabe quedarse con nada, ni con las personas, ni con sus recuerdos, ni siquiera con el nombre de la única persona con la que dice haber sido feliz de verdad. Esa contradicción es muy Yosu, porque incluso en lo que más parece sentir, sigue habiendo distancia. Después de lo que pasó con Tsuneko, la vida de Yosu no mejora, si acaso se vuelve más caótica. Yosu termina viviendo en la casa de un conocido de su padre, al que se refiere como el lenguado. Ahí depende completamente de otros, sintiéndose más como una carga que como alguien que realmente pertenece. Y en ese punto ocurre algo interesante. En una conversación, el lenguado le pregunta qué piensa hacer con su vida, y Yosu, que no tiene una respuesta clara, recuerda algo, una especie de predicción que le había hecho antes un amigo de la secundaria, que algún día sería un gran pintor. Por primera vez en mucho tiempo, parece considerar la idea de hacer algo con eso, de intentar algo, y es justo después de ese momento que decide ir a la casa de Horiki, la primera vez y la única. Y ahí es donde se conoce a Chizuko, una mujer un poco mayor que él, con una hija y una vida que ya está más o menos construida, y de alguna forma Josu entra en ella. Empieza a vivir con ellas y al inicio les va a ocupar ese mismo lugar incómodo, en alguien que depende, que es mantenido, que siente que estorba. Pero hay algo distinto, ¿sabes? Porque al menos intenta, aunque sea de forma mínima, sostenerse, intenta trabajar, no necesariamente por un gran propósito, sino por algo tan simple como poder comprar sake. Pero incluso así, es un intento. Y es aquí donde la idea de ser pintor toma forma. Empieza a dibujar historietas, pasa los días entre eso y cuidar a la hija de Chizuko. Y dentro de todo, parece que se llevan bien. Hay algo casi tranquilo en esa rutina. Casi. Porque aunque desde afuera podría parecer que por fin encontró cierta estabilidad, por dentro nada ha cambiado. Sigue sintiéndose ajeno, sigue actuando, sigue sin entender del todo cómo funcionan los demás. Y mañana vuelta a empezar, cumpliendo la misma regla que la víspera, huyendo de grandes alegrías y pesares, como un sapo que evita una piedra en el camino. Cuando leí por primera vez la traducción de este poema de un tal Guy Charles Cross, me sonrojé violentamente pese a encontrarme solo. Un sapo. Eso era yo. La verdad es difícil no verlo así. Un día llega a casa y las encuentra a las dos, a Chizuko y a su hija, completamente felices con un conejito, sin él. Y en lugar de sentir celos o tristeza, lo que siente es otra cosa. Se da cuenta de que lleva tiempo interponiéndose en esa felicidad sin querer, que ellas estaban bien antes de que llegara, que siguen bien sin él. Y entonces se va, sin explicaciones y sin drama, porque esa también es una forma de ser de Yoso, desaparecer antes de que te pidan que te vayas. Y creo que es la primera vez en el libro que Yoso siente algo parecido a la responsabilidad, no como una carga que le imponen, sino como algo que él mismo reconoce, que su presencia tiene un peso en la vida de otros, que puede hacerle daño simplemente estando, solo que en vez de quedarse y trabajar en eso, se va, porque Yoso siempre encuentra una salida. El problema es que ninguna de esas salidas lo lleva a ningún lado. Yoso no cambia, no porque no quiera, sino porque parece no saber cómo. Cuando aparece Yoshiko en la vida de Yoso, algo cambia, o al menos eso parece. Yoshiko es dulce, confiada, casi ingenua en su forma de ver el mundo. No hay en ella la tristeza de Tsuneko ni la estructura de Chizuko. Es más simple, más luminosa. Y por primera vez, Yoso parece intentar estar a la altura de eso. Se casan, empiezan a tener citas, a salir juntos, a construir algo que desde fuera se siente casi normal,
Incluso hay un cambio en él. Deja en cierta medida de ser completamente dependiente. Intenta trabajar, sostenerse, tener un rol más activo en su propia vida. Llegó a calentárseme el corazón con los dulces pensamientos de que quizá, poco a poco, me convirtiera en un ser humano normal y no tuviera que morir de una forma trágica. Como si por un momento creyera que esta vez sí podría funcionar, que esta vez sí podría llevar una vida como la de los demás. Pero Yoshiko también representa algo que Yoso no sabe manejar, porque ella confía sin cuestionar, confía incluso cuando no debería, confía de una forma que no parece conocer el peligro. Y eso, más que tranquilizarlo, lo descoloca, porque él está acostumbrado a esconderse, a actuar, a defenderse constantemente de los demás. Y entonces ocurre el quiebre, el abuso a Yoshiko, y todo cambia, no solo por lo que pasa, sino por lo que Yoso no hace. No interviene, no protege, no enfrenta la situación. Ese momento deja al descubierto algo mucho más profundo, la incapacidad de Yoso de estar presente cuando realmente importa. Por mi parte, el que Yoshiko hubiese sido mancillada fue menos grave que el que su confianza en los demás se rompiera, pues esto causó un largo calvario que hizo mi vida insoportable. Y ahí es donde también entra Horiki, que allá había demostrado ser un pésimo amigo, pero aquí cruza otra línea, porque sabe cómo es Yodo, sabe cómo funciona, sabe lo que está pasando con Yoshiko en ese momento, y aún así, en lugar de intervenir, en lugar de hacer algo cuando importa, va a buscar a Yoso, como si todo fuera un anécdota más, como si nada tuviera peso, porque después de eso, ya no hay forma de volver a ese optimismo inicial, ya no hay forma de reconstruir esa vida que apenas empezaba a tomar forma, porque algo se rompió y no tiene forma de arreglarse. Yo sí intento hacerla reír, como siempre ha hecho con todos, pero esta vez no funciona, y eso, para alguien que lleva toda la vida escondiéndose detrás del humor, es quedarse sin nada. Porque yo solo puedo conectar genuinamente con nadie. A lo largo del libro, hay algo que se repite sin que Asai lo diga explícitamente. Yo está rodeado de personas que genuinamente se preocupan por él, mujeres que lo cuidan, que lo buscan, que intentan ayudarlo, y aún así, ninguna conexión logra sostenerse. Y creo que no es porque Yoso no lo intenta con Tsuneko, desde un lugar emocional, quizás el más honesto que tiene en todo el libro. Lo intenta con Shizuko, desde algo que se parece más a una vida estable, con rutina, con una hija que le dice papá. Lo intenta con Yoshiko, desde lo más cercano que tiene a una vida normal, con citas, con trabajo, con la ilusión de que esta vez sí, pero en los tres casos termina igual, no con una ruptura clara, no con un conflicto directo, sino con distancia, con silencio, con Yoso alejándose sin que nadie se lo pida. Porque el problema no es solo que el mundo no lo entiende, es algo más profundo, el miedo. Cuando alguien le tiene miedo a los demás, no se relaciona de verdad, se defiende. Yoso no se muestra por lo que es, observa, calcula, actúa, se adapta a lo que cree que los demás esperan de él. Esto tal vez le permite sobrevivir, pero no le permite conectar. Y eso es lo más triste de todo. Yoso no pierde a las personas, Yoso se pierde antes de poder encontrarlas. Eso me lleva a algo que no puedo ignorar cuando termine el libro. Hay algo que me llama mucho la atención sobre cómo está escrito. Yoso parece entenderse demasiado bien a sí mismo. Sabe lo que hace, sabe por qué lo hace. Incluso parece tener claridad sobre sus propios mecanismos, sobre su miedo, sobre su forma de relacionarse con los demás. Pero al mismo tiempo hay un detalle que quisiera resaltar. Estos cuadernillos no están escritos en el momento en el que ocurren las cosas. Son recuerdos, son cosas que ya pasaron. Y hay algo que me impactó mucho cuando terminé la última línea. Yo solo tenía 27 años cuando escribí los cuadernillos. 27 años. Todo lo que narró, el alcohol, las relaciones, los intentos de el sanatorio, todo eso le pasó años antes de empezar a escribirlos. Hay personas que a esa edad todavía están empezando a entender quiénes son, mientras que yo a los 27 ya estaba intentando darle sentido a una vida que sentía que ya había terminado. Con esto me surgen dos preguntas.
¿Yosu siempre fue así de lúcido? ¿O esta claridad vino después, cuando ya no hubo nada que hacer? Porque creo que no es lo mismo entenderte mientras estás viendo algo a entenderlo cuando ya pasó. Esto puede cambiar completamente la forma en que leemos la historia, porque si siempre fue consciente, entonces su historia es mucho más trágica, pero si no lo era, si en ese momento solo estaba perdido, como cualquiera, tal vez no estamos viendo lucidez, tal vez estamos viendo a alguien intentando darle sentido a algo que le dolió. Quizás por eso se siente tan honesto, porque no sabemos si es verdad o si es la versión que logró sobrevivir. Llegamos a la parte donde tengo que ser honesta, porque yo me genera dos cosas al mismo tiempo que no sé muy bien cómo reconciliar. Hay momentos en que lo entiendo demasiado, esa sensación de ser diferente desde pequeño, de no entender cómo funcionan los demás, de sentir que hay que actuar para encajar, eso se siente cercano. Y hay algo en cómo describe los inicios con Yoshiko, esa ilusión torpe de que quizás esta vez sí, que me rompe el corazón de una forma que no esperaba. Y hay dos momentos también específicos donde sentí algo parecido al respeto. El primero es el del conejito, cuando llega a casa de Shizuko y los encuentra felices sin él, y en lugar de enojarse o ponerse a exigir atención, reconoce que lleva tiempo interponiéndose en esa felicidad y se va, sin drama, ni nada. Creo que hay que ser muy valiente para reconocer cuando no perteneces a un lugar. Me molesta un poco la forma en que se fue sin decir nada, pero también lo entiendo. Si hubiese hablado, Shizuko probablemente había buscado la forma de que se quedara. Y sabemos cómo es Yoso, a la larga se habría sentido más estorbo todavía. El segundo es cuando lo están por internar en el sanatorio y su esposa le lleva una última dosis de morfina y él la rechaza. Es la primera vez en todo el libro que Yoso rechaza algo, y eso, viniendo de alguien que lleva toda su vida sin saber decir que no, no es un gesto pequeño. Pero también hay cosas que me sacan de quicio. Cuando abusaron de Yoshiko y él no hizo nada, no intervino, no la protegió, no la defendió, y después llora y se destruye en silencio, pero el daño ya quedó hecho. Cuando después del abuso, en lugar de quedarse y enfrentar lo que pasó o apoyar más a su esposa, se fue a bañarse en aguas termales. Y al final no se terminó bañando nada, sino que terminó viendo como loco, porque ya sabemos cómo es Yoso. O la señora de la farmacia, que le ofreció morfina a alguien que claramente no estaba bien. ¿Cómo se le ocurre? Ese momento marcó el inicio del declive más profundo de Yoso, y a mí todavía me da rabia. Y no nos olvidemos de Horiki. La verdad lo mencioné muy brevemente, pero realmente es el peor amigo que puedes tener. Siempre que Yoso parece que va a estar bien, que va a intentar salir adelante, que no hay que llegar Horiki y como que daña todo. No, si tienen un amigo como Horiki, salgan de ahí, por favor. De verdad. Ya, me emputé. Ya, ya. Yo voy a Yoso. Perdón. Hay una línea que me hizo reír, no voy a mentir. Cuando lo internan y dice, ya no era más un delincuente. Me había transformado en un loco. Pero no, no estaba trastornado ni lo había estado un solo instante. Aunque todos los locos piensan eso de sí mismos. Por lo visto, toda la diferencia es que los que estamos aquí encerrados somos locos y los que están afuera son normales. Tiene toda la razón, la verdad. Y aún así, esa lucidez tampoco lo salva de nada. Al final del libro, la patrona del bar, una de las personas que más lo quiso y más lo apoyó, le dice a alguien, cuando una persona llega a esa situación, ya no hay nada que hacer. Y no lo dice con crueldad, lo dice con una tristeza enorme. Creo que eso resume todo. Johnson no es un villano, tampoco es exactamente una víctima. Es alguien que se entiende demasiado y que aún así no puede salvarse. Y eso, más que oscuro, es desgarradoramente honesto. Indigno de ser humano es un libro incómodo, no por ser violento ni oscuro en el sentido tradicional, sino porque te hace reconocer cosas. Yo está llevado al límite, sí, pero el miedo a no encajar, la necesidad de actuar para sobrevivir, la dificultad de sostenerse en las relaciones, eso no es exclusivo de él. Está ahí, en mayor o menor medida, en muchas personas. Y creo que lo más valioso del libro no es la historia en sí, sino lo que muestra sobre lo que pasa cuando esas cosas nos enfrentan. Cuando en vez de intentar entenderse, uno se esconde.
cuando la máscara deja de ser una herramienta y se convierte en lo único que queda. Lo desgarrador no es solo lo que le pasa a Yodo, es cómo llega ahí. Al inicio dije que este libro se siente como alguien intentando poner en palabras todo lo que nunca pudo decir en voz alta, y después de todo, creo que eso es exactamente lo que es. Siento que es el intento de alguien de dejar algo dicho antes de desaparecer, porque después de ver todo lo que pasa, Yodo no se siente como un personaje, se siente como alguien que nunca logró existir del todo frente a otros, alguien que actuó tanto tiempo que cuando intentó ser sincero, ya no había nadie ahí para verlo. En mi existencia ya no existe la felicidad o el sufrimiento, todo pasa. Tal vez por eso el título no se siente exagerado. No es que Yoso no sea humano, es que nunca logró sentirse como uno. Si llegaron hasta acá, muchas gracias, de verdad. Este libro no era fácil de hablar y tampoco creo que sea fácil de escuchar. Si les gustó el video, denle like y recomiéndenlo con sus amigos. Y si no les gustó, recomiéndenlo con sus enemigos, pero recomiéndenme por favor. Cuéntenme en los comentarios qué otras cosas del libro me faltó por mencionar. Siento que este libro tiene para hablar un montón de cosas, pero si me pongo a hablar de todo el video me queda de más de una hora. Y también si quieren recomendarme algún libro, me lo pueden dejar también en los comentarios. Suscríbanse si quieren ver más cositas así. Voy a estar subiendo video cada 3 semanas. Yo soy Gaby y esto fue Gaby in Books. Gracias por leer conmigo.